Buenos días, jóvenes del tercer cuatrimestre de las licenciaturas en Administración y Contraloría. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Laboral del día lunes 28 de junio de 2021, en esta tercera semana, tercera clase. Continuamos con el derecho laboral de aplicación para los trabajadores. ¿Me avisan cuando ya se vea, por favor? Ya, profe. Ya, profe. Ok, por favor, la señorita Ninfa, si nos puede ayudar con la lectura de los artículos 142 y 143 de la Ley Federal de Trabajo que tiene en su pantalla, por favor. Sí, profe. Dice, Gracias. cuando una empresa se componga de varios establecimientos, la obligación a que se refiere el artículo 136 de esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su conjunto. Para los efectos de este capítulo, el salario a que se refiere es el artículo 136. Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas y comisiones, prestaciones en especies y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su servicio. No se tomará en cuenta, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: A, los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares. B, el ahorro cuando se integre por depósitos de cantidad semanaria o mensual a igual del trabajador y de la empresa, a las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales. C, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas. D, alimentación a la habitación cuando no se proporcione gratuitamente al trabajador, así como las despensas. Los premios por asistencia. F, los pagos por tiempos extraordinarios, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo. G, las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las empresas. Muy bien, muchas gracias, Ninfa. Erika Padilla, si nos puede ayudar con el 144 y 145, por favor. ¿144, 145? Lo tienen en pantalla. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente a 10 veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda. Los créditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo Nacional de la Vivienda estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo, derivadas de esos créditos. Para tales efectos, se entenderá por incapacidad total permanente la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que lo haya producido. Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente,
Cuando ésta sea el 50% más o invalidez definitiva, se liberará al trabajador acreditado del adeudo los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de 2 años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de interés para el pago de su crédito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para todos los trabajadores, dentro del mes siguiente a la fecha en que se determinen. Muy bien, muchas gracias, Erika. Gloria Osorno, por favor, el 146, 147 y 148. Gloria Osorno. Profe, dice que no le sirve su micrófono. No sirve el micrófono de Gloria. No, no. Bueno, entonces vamos con Patricio Mérida. Sí, buenos días. Buenos días, Patricio. Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores del hogar. 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo que se constituye para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en las que incorporarán al régimen establecido por este capítulo los deportistas profesionales y los trabajadores a domicilio. 148 también, ¿verdad? Sí, claro que sí. 148. El Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital o ingreso inferior a las mínimas que el propio Ejecutivo te determine. Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstancias que lo justifiquen. Muy bien. Muchas gracias, Patricio. Carla Salazar, si nos ayuda con el 148 y 149, por favor. Sí, el Ejecutivo Federal podrá establecer modalidades para facilitar la aportación de las empresas que tengan un capital o un ingreso inferior a los mínimos que el propio Ejecutivo determine. Estas resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstancias que lo justifiquen. El 149. El organismo que se cree para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda determinará las sumas que se asignarán al financiamiento de programas de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores y los que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Al ejecutar la aplicación de recursos, se distribuirán equitativamente entre las distintas regiones y localidades del país, así como entre las diversas empresas o grupos de trabajadores. Para el otorgamiento individual de los créditos se procederá en caso necesario conforme a un sistema de sorteos, en los términos que establezca la ley a que se refiere el artículo 139. Muy bien, muchas gracias, Carla. Yasuri, por favor, 150 y 151. Yasuri. Profe dice que no le sirve su micrófono. No sirve el micrófono. Bueno, Joshua, por favor,
150 y 151. Sí, buenos días. Ok, artículo 150. Cuando las empresas proporcionan a sus trabajadores casa en comodato o arrendamiento, no están exentas de contribuir al Fondo Nacional de la Vivienda. En los términos del artículo 136, tampoco quedarán exentas de estas aportaciones respecto de aquellos trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos del fondo. Artículo 151. Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se observarán las normas siguientes. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad y a hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes: pagar las rentas, cuidar de la habitación como si fuera propia, poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que se observen, desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de trabajo dentro de un término de 45 días. Está prohibido a los trabajadores usar las habitaciones para fines distintos de los señalados en este capítulo, subarrendar las habitaciones. Muchas gracias, Joshua. Aquí, como pueden ver, si el patrón da en renta a algún trabajador o los trabajadores, si tiene alguna propiedad y todo, eso no lo exime de que tiene que pagar el porcentaje correspondiente para el Fondo Nacional de Vivienda. Ustedes acaban de leer. Y la renta, ¿cuánto es lo que se va a cobrar? Bueno, hay que tomar el valor catastral que tiene el inmueble. Eso es donde se puede ver en la cédula catastral. Cuando van a pagar ustedes el impuesto, ahí sale la cédula catastral, valor del inmueble, bueno, que es como ven ustedes aquí, medio por ciento mensual. O sea, estamos hablando de menos de 1% mensual del valor catastral que tenga la casa que van a dar en renta. Y eso no exime a los patrones que tengan que pagar además su aportación al Fondo Nacional de Vivienda. Pueden ver aquí, o sea, porque hay patrones que dan, bueno, vienen de otro lado, tengo una casa para darte el renta, pero bueno, si es un trabajador, no les va a cobrar caro, sino que se debe de ajustar a lo que dice. Lógicamente, pues va a pagar renta, y si no gana mucho, pues por eso ven que hablan del medio por ciento mensual. Tampoco se va a ir a vivir en una mansión, pues no le va a convenir al trabajador. Pues, una mansión, pues el avalúo catastral es considerable, y aunque sea el medio, no le va a alcanzar. Ok, 152. Los trabajadores tendrán derecho a ejercitar ante el tribunal las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este capítulo. O sea, que los trabajadores pueden demandar ante el tribunal laboral que corresponda si incumplen con las disposiciones que se están leyendo. El 153 se refiere a que las empresas tendrán derecho a ejercitar ante el tribunal las acciones que les correspondan en contra de los trabajadores por incumplimiento de las obligaciones que les supone este artículo. En caso de que el incumplimiento sea por parte del trabajador, pues también los patrones tienen el derecho a ir a un tribunal laboral. Bueno, vamos a ver otra de las obligaciones que tiene el patrón con los trabajadores, es a dar capacitación y adiestramiento a este. Capacitación para efecto de que, pues, si están en una empresa donde se van actualizando, incluso está con la tecnología, pues hay que capacitar al trabajador para que pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible. Y el adiestramiento, pues es también señalarle los mecanismos que tiene que realizar para llevar a cabo su trabajo respecto, vamos a poner una máquina, respecto del manejo
computadoras. Y la capacitación debe ser permanente para que pues tengas un trabajador productivo, pero tú también pues tienes que cumplir con sus derechos laborales. No es nada más que tengas tu patrón a algún trabajador que te reditúe, es puntual, es responsable y tú no le cumples. No, o sea, así las cosas. Pero bueno, vamos a ver capacitación y adiestramiento. El artículo 153 que ven aquí, letra A, los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formulados. Esto de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Para dar cumplimiento a la obligación que conforme al párrafo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establecen. Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para elevar la productividad de la empresa, podrán formularse respecto de cada establecimiento, una empresa, varias de ellas, o respecto a una rama industrial o actividad determinada. La capacitación o adiestramiento que se refiere a este artículo y demás relativos deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera, así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. Ok, vamos a ver qué nos ayuda con la lectura. María Rodríguez, si nos puede ayudar con el, por favor, con el 153 B y el B y el C. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación, para formar parte de los programas de capacitación, el apoyo que el patrón presta a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básicos, medio o superior. Artículo 153C. El adiestramiento tendrá por objeto 1. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las empresas. 2. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les son aplicables para prevenir riesgos de trabajo. 3. Incrementar la productividad. 4. En general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores. Muchas gracias. El 153D, por favor, a ver quién está. Alejandra Palomino, por favor. 153D y 153E. Sí, profe.
Dice, los trabajadores a quienes se imparten capacitación o adiestramiento no están obligados a 1. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento. 2. Atender las indicaciones de las personas que imparten la capacitación o adiestramiento y cumplir con los programas respectivos. Y 3. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de actitud o de competencia laboral que sean requeridos. 153. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de... ¿Será que le pueda subir, profe? Ya está, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Por esa parte de la hoja, a ver. 1. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento. 2. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización de trabajo y las relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual. 3. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los comités estatales de productividad a que se refieren los artículos 153K y 153U, con el propósito de impulsar la capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus beneficios. 4. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad. Y 5. Resolver las objeciones que en su caso presenten los trabajadores con motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con más de 50 trabajadores, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y la Secretaría de Economía estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a que se refiere el artículo 153J, así como la capacitación relacionada con los mismos, para tal efecto con el apoyo de las instituciones académicas relacionadas con los temas de los programas referidos. Convocarán en razón de su rama, sector, entidad federativa o regional a micro y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos que laboran en dichas empresas. Por favor, ok, muchas gracias. 153F y 153F bis. Si nos puede apoyar, por aquí tenemos a Joachín, por favor. Joachín. Sí. Es el nombre que es entrenador de la selección de Alemania, ¿no? Claro. Joachín. 153F. F y el F bis. Ok. Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones. 153F bis. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y la Secretaría de Economía los planes y programas de capacitación, adiestramiento y productividad que se hayan acordado establecer, o en su caso las modificaciones que se hayan convenido acerca de los planes y programas ya implantados. Ok, muy bien, muchas gracias, Joachín. Salmay Chan Ken, 153, ¿qué, por favor? Salmay. Está por ahí, Salmay. Registro de que... A ver, voy a subir un poquito porque tengas espacio para... Ok, gracias.
Dice, el registro de que trata el tercer párrafo del artículo 153A se otorgará a las personas o instituciones que satisfagan los siguientes requisitos. Número 1, comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los trabajadores están preparados profesionalmente en la rama industrial o actividad en que impartirán sus conocimientos. Número 2, acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, tener conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos propios de la rama industrial o actividad en la que pretenden impartir dicha capacitación o adiestramiento. Número 3, no estar ligadas con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso en los términos de la prohibición establecida por la fracción 4 del artículo 3 constitucional. Bien. ¿Qué queda ese poquito? Dice, el registro concedido en los términos de este artículo podrá ser revocado cuando se contravengan las disposiciones de esta ley. En el procedimiento de renovación, el afectado podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Muy bien. 153H, José, por favor. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaborarán dentro de los 60 días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y deberán cumplir los requisitos siguientes. 1. Referirse a los periodos no mayores de 2 años, salvo la capacitación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 153b. 2. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa. 3. Precisar las etapas durante las cuales se impartirán la capacitación y el adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa. 4. Señalar el procedimiento de selección a través del cual se establecerá el orden en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría. Y 5. Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral, si las hubiere para los puestos de trabajo de que se trate. Aquí, jóvenes, creo que se están dando cuenta con la lectura de todos esos artículos a lo que se refiere a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, que no es nada más llevar a una persona que tenga el conocimiento de lo que se va a capacitar o de lo que se va a adiestrar. Hay varios artículos, como pueden ustedes ver, de esta normatividad, de cómo se debe llevar a cabo la capacitación o el adiestramiento de los trabajadores. No es nada más, ahí traje al maestro, les da clase y se acaba. No. Por eso está contemplado en la normatividad no solo la cuestión tanto de la persona que debe de impartir la capacitación o el adiestramiento, sino también lugares, las horas en que se debe de impartir los cursos de que se traten, o sea, el procedimiento, también los procedimientos que se llevan a cabo, para que vean que ustedes vean en la cuestión que vimos de habitación, pues bueno, ya quedó claro lo que es el 5% para el Fondo Nacional de Vivienda y el organismo que maneja esto es el Infonavit. Una cosa es el fondo y otra cosa es el Infonavit. El fondo en sí es donde se van a parar esos 5% que los patrones deben de aportar. Y el que lo va a administrar es el organismo denominado Infonavit. El 153I nos dice, se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector, para la elaboración de bienes o la prestación de servicios con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional o internacional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores
y distribuir equitativamente sus beneficios. Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad, concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y académicos. El artículo 153J. Para elevar la productividad de las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto, número 1, hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de productividad. Número 2, proporcionar a las empresas estudios sobre las mejoras, sobre las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen su nivel actual de productividad en función de su grado o desarrollo. Número 3, adecuar las condiciones materiales organizativas, tecnológicas y financieras que permitan aumentar la productividad. Número 4, proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación para el aumento de la productividad. Número 5, mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresa, gobiernos y academia. Número 6, establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos y académicos. Número 7, evaluar periódicamente el desarrollo y el cumplimiento de los programas. Número 8, mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene. Número 9, implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados los incentivos, bonos o comisiones derivados de la contribución de los trabajadores a la elevación de la productividad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores. Y 10, las demás que se acuerden y se consideren pertinentes. Los programas establecidos en este artículo podrán formularse respecto de varias empresas por actividad o bien por servicio, una o varias ramas industriales o de servicios, por entidades federativas, región o bien a nivel nacional. El artículo 153, letra K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Secretaría de Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que constituyan el Comité Nacional de Concertación y Productividad, que tendrá el carácter de órgano consultivo y auxiliar del Poder Ejecutivo Federal y de la planta productiva. El Comité Nacional de Concertación y Productividad se reunirá por lo menos cada 2 meses y tendrá las facultades que enseguida se enumeran. Tenemos primero realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, impulsar la capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de organización que se requiera para aumentar la productividad, proponiendo planes por rama y vincular los salarios a la calificación y competencias adquiridas, así como a la evaluación de la productividad de la empresa en función de las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad, tomando en cuenta su grado de desarrollo actual. Regresamos después del corte, jóvenes, menos de 1 minuto, y continuamos con la clase.